Agradecemos al doctor David Lahoz, destacado abogado, politólogo, educador, investigador, y uno de las mentes mejor amuebladas con que cuenta el país en materia legal, por aceptar nuestra invitación para conversar hoy en Pulso Nacional. Doctor Lahoz, ¿cómo se siente? Cuénteme. Muy bien de estar entre ustedes aquí, el distinguido caballero Cárdenas y usted, que es un amigo de larga data, Bueno, que hay olvidó decir Con gran experiencia en el área ambiental, sí, no, no, extraordinaria. y de que consumidor. somos director del Centro de Estudios Constitucionales Sí, de la sí. Universidad Autónoma de Santo Sí, sí, Domingo. sí, eso es una de las tantas cosas que adornan a su carrera, exitosa carrera profesional. Doctor Laos, hay un tema sumamente importante y que requiere una relevancia en estos momentos. Y es la situación de los consumidores, y usted tiene mucha experiencia, porque usted fue consultor jurídico de Proconsumidor y fue una persona clave en los procesos en que era necesario impulsar la defensa de los intereses de los consumidores. Y es una reciente resolución del Tribunal Constitucional que prácticamente desconoce los derechos del consumidor. ¿Qué es lo que está pasando con eso? Porque se supone que el Tribunal Constitucional no puede tomar una medida contraria al mandato constitucional y que su función principal es velar por el fiel cumplimiento de la Constitución. Y sin embargo, esta última resolución parece que ha dejado a los consumidores sin ningún mecanismo para hacer valer sus derechos. A pesar de que el director de Proconsumidor, Eddie Alcántara, dice que eso no lo afecta. Vamos por partes. Yo nunca he sido eh, jurídico de Proconsumidor. Yo he sido asesor Asesor. legal de Proconsumidor y estuve encargado de los litigios que se llevaban a cabo en ese órgano cuando inició, porque se debe explicar para que los distinguidos televidentes puedan entender qué es lo que sucede. Fíjense, en la Constitución existen los llamados derechos fundamentales. Y los derechos fundamentales son una barra de derechos que se lo supone expansivo respecto de los ciudadanos y restrictivo respecto del Estado. En ese orden de ideas, existen los llamados derechos de primera generación, que son el producto de la Revolución Francesa y que tienen que ver básicamente con derechos políticos, que todos conocemos. Y que dieron su problema porque, por ejemplo, con relación a la mujer, fue prácticamente por goteo que se permitió que la mujer tuviese derecho al voto. En los derechos de segunda generación están los llamados derechos sociales y se lo concibe como derechos resultantes de la revolución bolchevique. Es la revolución bolchevique de 1917 la que eh, pare la llamada Organización Internacional del Trabajo. ¿Por qué? Porque la Primera Guerra Mundial se concibió como una lucha entre el capital y el trabajo. Era una lucha en que las potencias europeas luchaban por tener colonias en el mundo. Y era un tema que era el centro de la atención en aquel momento histórico. Y entonces nacen los derechos de segunda generación. Entonces, el derecho del consumidor tiene que ver con los llamados derechos de tercera generación. Es un derecho que inicia con un discurso de John Kennedy en 1962, donde dice que todos somos consumidores y que por tanto la defensa de los derechos del consumidor constituye una prioridad en su gobierno.
a raíz de esta célebre declaración de John Kennedy, hay toda una efervescencia a nivel internacional por consagrar los derechos del consumidor. Tanto así que en la Constitución de Juan Bosch de 1963, los derechos del consumidor, además de que se establece por primera vez en esta Constitución que somos un Estado social y democrático de derecho, lleva incrustados los derechos del consumidor. Como usted sabe, esa Constitución 7 meses después, junto con su propiciador, fueron echados del poder porque la rancia oligarquía dominicana entendía que eso era comunismo, que eso era algo Contrario a la... pecaminoso y se lo llevó. Pues fíjese que eso del 63 hubo de esperarse hasta 2010 para tener de nuevo el derecho de consumo incorporado a la Constitución Dominicana. Una constitución garantista. Correcto. Entre comillas, vamos a decir, porque ha sido garantista mientras estuvo el magistrado Milton Ray Guevara presidiéndolo, pero en la actualidad ese tribunal ha caído en una debacle, en una situación... ¿Usted se refiere al Tribunal Constitucional? Sí, el Tribunal Constitucional. Ese tribunal está dentro de los órganos que el presidente Luis Abinader debería plantearse suprimirlo, porque no... O sea, es un tribunal en estos momentos contrario al interés de la Constitución. Se dice que es el guardián de la Constitución, Se pero supone que debe ser. eso, pero en la práctica lo que está haciendo es destruyendo la Constitución, desmontando el Estado social y democrático de derecho, porque viene tomando unas decisiones estrambóticas a partir del nuevo presidente. Pero usted lo dice por esta sentencia de no, lo digo porque acaban de vender el Mar Caribe o de regalarlo, no se sabe, han entregado el Mar Caribe por ejemplo, a una potencia extracontinental. El caso de Inglaterra, del Reino Unido. A pesar de que desde 1803, James Monroe, canciller de Estados Unidos, habló de que América era para los americanos. Y estableció su doctrina. Bueno, pues ahora el benemérito Tribunal Constitucional Dominicano acaba de concederle a una potencia extracontinental el Mar Caribe dominicano. Pero el canciller de la República dice que por el contrario la República Dominicana ganó en esa negociación 7 millas de su área de su agua territorial. Eso no es verdad. Eso es falso porque fíjese una cosa, lo que la Constitución establece es que el territorio nacional es parte integrante de la soberanía nacional. Eso es intocable. Usted no puede decir que usted está negociando el territorio nacional y esas expresiones del canciller lo que dicen es que se ha estado haciendo negocio y que hay un negocio planteado con el Mar Caribe. Y eso, solamente por eso, en cualquier país del mundo ya debió ser destituido ese funcionario porque es que usted no puede ser administrador del soberano, y el artículo 2 de la Constitución dice que el soberano es el pueblo, y a la vez usted decir que está vendiendo la integridad territorial de ese pueblo que lo tiene a usted empleado. Y eso es lo que le ha hecho. Entonces, eso es intocable. La llamada cláusula pétrea de la Constitución, los puntos intocables que tiene la Constitución, implican que el territorio nacional, tiene 3 componentes, el terrestre, el aéreo y el marítimo. Eso es intocable, nadie puede tocar eso. Pero si el Tribunal Constitucional lo toca y viola eso, el Tribunal Constitucional viola la Constitución. El propio Entonces, Tribunal Constitucional. ¿Qué mecanismo legal hay para eso? El propio Tribunal Constitucional, que es concebido como el guardián de la Constitución, el defensor de la Constitución, es el que la está hundiendo. Y particularmente el Estado social y democrático de derecho, conculcando derechos de tercera generación, como es el derecho de consumo, que ha costado mucho sacrificio al pueblo dominicano y que acaba de retrotraer en esa materia, después que habíamos avanzado y que estamos prácticamente a la par de otros países, nos acaba de retrotraer hacia una época anterior a la ley 358-05. ¿Qué implica visto estas violaciones, doctor? Violación a la Constitución de la República, un órgano supremo, superior, que sus decisiones son inapelables.
¿Qué se puede Bueno, hacer el pueblo ¿Qué dominicano? mecanismo hay para ¿Qué eso? mecanismo? Esa sentencia parece redactada por los abogados de la parte interesada en tumbar el derecho de consumo, porque prácticamente tiene la misma línea, la misma mecánica que en su momento sostenían los abogados de la parte contraria en los argumentos que presentaron y obedece a esa tara. ¿En cuáles Entonces, casos puntuales, doctor? Para que la gente, entonces, para que los televidentes entiendan. entonces, aquí se sabe que hubo una lucha muy tenaz a partir de 2009 en defensa de los derechos del consumidor, específicamente en lo relacionado con los intereses bancarios y con el gas licuado de petróleo. La guerrita del gas. Entonces, eso dio lugar a batallas judiciales que fueron llevadas a cabo por Proconsumidor y exitosamente aprobada en su momento por la Suprema Corte de Justicia, pero que los sectores que se entendieron afectados, los sectores partidarios de la llamada cultura del engaño, apelaron al Tribunal Constitucional y ahora el Tribunal Constitucional ha evacuado una decisión donde recoge prácticamente todas las decisiones de la Suprema Corte de Justicia en favor del consumidor, la deshace y la lleva a un punto, y es a una facultad que tiene el Tribunal Constitucional de hacer sentencias exhortativas. ¿Qué significa sentencia exhortativa? Que ellos dicen que Proconsumidor no tiene capacidad sancionadora alguna, pero que entienden que como el derecho de consumo es un derecho de rango constitucional, el Congreso Nacional debería abocarse a hacer una ley que sea supuestamente más pristina, más clara, más concisa que la ley 358-05. Pero ¿qué resulta? Que el Tribunal Constitucional se le ve el refajo cuando dice eso. ¿Por qué? Porque resulta que usted es guardián de la Constitución. Y por principio se ha dicho que los temas de mera legalidad no son competencia del Tribunal Constitucional. Eso es cierto. Por vía de consecuencia, antes que examinar propiamente la ley, lo que corresponde al Tribunal Constitucional es garantizar los derechos contenidos en la Constitución. Porque incluso la propia Constitución dice que solamente se puede aplicar una norma inferior a la Constitución cuando sea para favorecer a la parte débil en la relación de consumo o en lo que tiene que ver con el rango de derecho constitucional. Y esto es lo que el tribunal ha hecho. Se ha apartado de su obligación de ser guardián y defensor de la Constitución para defender intereses bastardos. Y no tenía ningún motivo para hacerlo porque eso ya había sido decidido por la Suprema Corte de Justicia. Bueno, Doctor, 1900 y estamos en el 2024. Nosotros estamos... Hemos retrocedido 25 años. Correcto. Y más aún todavía, vamos a entrar a 2025 sin código penal. Pero este tema lo trataremos después de unos consejos comerciales.